Hola, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Qué bueno estar aquí con ustedes en esta hora. Ando la garganta un poco averiada. No creo que sea coronavirus, ¿verdad? Solo es de que he estado como con un dolorcito y yo creo que es tanto estrés y tanta cosa. Aparte que no he estado durmiendo bien, pero bueno, esos son como que detalles. Estoy muy contenta de poder estar ahorita aquí sentada y poder compartir un poquito de lo que el Señor me ha permitido estar estudiando. Y como te había anunciado antes, por la tarde, quiero que hablemos un poco acerca del temor, porque creo que es uno de los sentimientos que más comunes podemos encontrar. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de salir después de estar encerrada durante algunos días porque me hacía falta agua, me hacía falta algunas cosas y quise entrar a la ciudad por la entrada que viene del oriente y había un busito con una gente que parece que tuvieron ahí detenido desde como no sé si fue las 11 de la noche, anoche, y yo llegué ahí como a las 10 y todavía estaban ahí, la gente estaba histérica. Habían militares, habían policías y la gente que venía en el busito, creo que eran como 10, 12 personas, estaban, como se imaginarán, histéricos porque no los dejaban pasar. Perdón, igual me pongo esto para no contagiarlo, pero no es coronavirus. Entonces yo pude ver los nervios crispados, la gente estresada, los militares también, porque es una jornada bien fuerte. Y no pueden faltar los famosos memes, ¿verdad? Los famosos comentarios fuera o al respecto del tema. Y estaba viendo a alguien que había publicado uno que decía, ¿qué voy a hacer todos estos días aquí en mi casa? No sé si voy a terminar divorciada, voy a terminar asesinando a mis hijos. Porque en realidad no es solamente el hecho de quedarse encerrado, no es solamente el temor que puedan provocar tantas noticias y tantas cosas que hay, sino que no estamos acostumbrados a estar en la casa. Y como vamos a hablar un poquito más adelante, no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con nuestra familia como deberíamos estarlo. Y yo creo que entre todas las cosas que están saliendo a luz, está cumpliéndose la palabra que dice que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Y parte de lo que va a salir a luz es darnos cuenta de que tenemos algunas cuestiones que tenemos que resolver en casa. Pero vamos a entrar al tema. Como les había hablado, vamos a hablar acerca del temor, acerca del miedo. Primero vamos a verlo desde el punto de vista psicológico y luego vamos a verlo desde el punto de vista espiritual, que es lo que en realidad afecta o influye. La parte espiritual, la esfera espiritual va a afectar la parte emocional, va a afectar la parte psicológica y por ende va a afectar la parte de nuestro cuerpo. ¿Qué es el miedo? Bueno, todos y todas hemos vivido esta sensación que generalmente es desagradable. Normalmente definimos el miedo como una emoción básica de alerta y nerviosismo provocada por la sensación de un peligro inminente. El miedo es una reacción que ayuda a adaptarnos al medio que nos rodea y tiene por objetivo evitar que nos ocurra un daño mayor. Es una reacción que nos ayuda a identificar aquello que necesitamos para nuestra supervivencia y el miedo también puede ser el responsable de que aprendamos a evitar situaciones de peligro, como el típico niño generalmente los muchachos hacen eso cuando están pequeños, que llegan a la casa de la abuela y ponen la mano en la parrilla de la estufa y de inmediato se queman y bueno, la abuela muerta del miedo porque qué va a decir la hija, qué va a decir el hijo, el temor por el daño del bebé y el bebé no vuelve a tocar la estufa. ¿Por qué? Porque ya sabe que va a provocarle dolor. Entonces el miedo se anticipa a una sensación desagradable y en cierta manera nos protege. El miedo aparece antes de esas sensaciones desagradables y se produce el miedo en anticipación a algo que nos va a provocar dolor. El miedo produce diferentes efectos en nosotros. Vamos a ver primero los efectos físicos y después vamos a ver los efectos psicológicos.
Los efectos físicos del miedo, de inmediato nuestro cuerpo se pone en alerta, nos ponemos como estresados, como tensos. Y el miedo se encarga de activar el sistema nervioso simpático. Es una parte del cerebro que se encarga de activar las respuestas físicas de huida. Nuestro corazón bombea más sangre, los músculos se ponen tensos, los pulmones se encargan de dar más oxígeno al cuerpo y el estómago se cierra. El sistema nervioso prepara nuestro cuerpo para huir o para pelear. Por eso hay personas que durante una situación de temor pueden actuar incluso de manera heroica. Se ha sabido de personas que en un accidente de tránsito, por ejemplo, un ser querido ha quedado debajo de un vehículo y de alguna manera tienen la fuerza casi sobrenatural de levantar el vehículo para sacar a su ser querido de debajo del vehículo. Algo que no harían normalmente. Pero por el otro lado, aunque si bien es cierto, el miedo a veces nos ayuda, el miedo también a veces nos paraliza. Y el miedo a veces nos hace incapaces de actuar. Nos quedamos durante unos instantes como congelados y no sabemos qué hacer. Esto es porque a veces nuestro sistema se bloquea y la respuesta psicológica impide que se puedan gestionar bien los efectos físicos del miedo. Para tratar correctamente esta emoción, es importante prestar atención, según los psicólogos, a lo que nos dice nuestro cuerpo y también, escucha, debemos aprender a manejar nuestros pensamientos. Cuando tenemos conciencia de las reacciones de nuestro cuerpo y somos conscientes de nuestros pensamientos, podemos evitar que esto se nos desborde, podemos evitar que nos paralice y podemos evitar llegar a tener miedos incontrolables. Lo normal es que una vez que cesa el estímulo que nos provoca el miedo, perdón, nuestro cuerpo se encarga de activar el sistema nervioso parasimpático, que es como el contrarrestarlo. Esto se encarga de volver a la normalidad todo lo que había activado el sistema simpático anteriormente, lo que hablábamos, los pulmones, la sangre, los músculos, y viene a relajar precisamente los músculos, baja las pulsaciones del corazón y hace que el estómago vuelva a funcionar con normalidad y calma la respiración. El miedo, el temor, está programado para hacer una reacción de estrés para un momento específico. Pero cuando se mantiene ese temor, cuando se mantiene ese estrés por periodos de tiempo prolongados, en lugar de ser beneficioso, nos daña. Así como acelera el corazón para bombear más sangre, como llega más oxígeno a los pulmones para tener la fuerza, los músculos, al mantenerse durante mucho tiempo comienza a dañar los órganos. ¿Cuáles son los efectos psicológicos del miedo? A nivel psicológico, el miedo también produce una serie de consecuencias. El proceso mental se inicia sintiendo agobio y malestar. Y esto de entrada nos indica que algo no está bien. De repente sentimos como una intranquilidad, de repente decimos qué es lo que está pasando y comenzamos a sentir una inquietud que a veces no sabemos definir. Posteriormente, como nuestro cuerpo ha activado partes del cerebro implicadas en este proceso, nos ponemos en un estado de alerta. Yo quiero que manejes esta palabra, alerta. Alerta. Y en algunos casos actuamos rápido porque esta es una reacción similar al estrés que enfoca toda nuestra atención a unos pocos estímulos y pone en funcionamiento nuestra mente al máximo. La pone al 200, al 300, al 400%. Entonces, el estado de alerta, cuando se mantiene durante mucho tiempo, esa sensación de preocupación, esa sensación de inquietud, cuando se mantiene mucho tiempo, comienza a causar trastornos del sueño, como por ejemplo el insomnio. También puede llegar a causar fobias y en general lo que provoca es ansiedad. Y la ansiedad generalmente no nos permite tener procesos mentales normales o coherentes, sino que viene a afectar nuestro proceso de racionamiento y nos hace, digamos que salirnos
de lo que debería ser normal, porque comenzamos a tener pensamientos que van más allá de lo que debería ser normal, e incluso comenzamos a imaginarnos algún tipo de escenarios que probablemente nunca vayan a ocurrir. Entonces, cuando los procesos mentales dejan de ser adaptativos, es decir, dejan de ser para nuestra utilidad y dejan de ser en respuesta a algo momentáneo y se vuelven una manera de comportamiento durante un periodo de tiempo de 1 o 2 días, una semana, un mes, por ejemplo, generalmente caemos en desórdenes que al final van a necesitar o una terapia psicológica o incluso una terapia espiritual, que tengan por objetivo relajar nuestros miedos y en última instancia calmar nuestra mente. ¿Por qué calmar nuestra mente? Porque nuestros temores generalmente no están materializados, no tienen nombre y apellido, sino que son tormentas mentales que vienen a quitarnos la paz. Son preocupaciones, son ansiedades, son aquellas cuestiones que simple y sencillamente no nos permiten estar en paz porque nosotros estamos a la espera de que esta situación suceda. Y de hecho está comprobado que el 90% de nuestras preocupaciones, el 90% de nuestros temores jamás se materializan. Pero el solo hecho de tener que estar lidiando con ellos en la mente nos agota, nos desgastan, nos distraen de enfocar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras fuerzas en las cosas importantes o en las cosas que son productivas o en las cosas que tienen que ver incluso con construir, y nos vuelven incapaces, nos incapacitan, nos atan, nos confunden, nos engañan. Y estamos hablando ya de una línea que va más allá de una parte emotiva a caer en una parte espiritual. Porque el temor no solamente es una reacción emocional a algo que nos pase afuera, sino que también puede caer en el plano espiritual, como dice 2 de Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Un espíritu de temor. O sea que hay un espíritu que se llama temor, que entra cuando nosotros estamos bajo un periodo de mucha ansiedad, de mucho estrés, de mucha noticia negativa, que es algo que podemos ver que claramente está sucediendo en este tiempo con este famoso coronavirus. Estamos en cuarentena, estamos encerrados en nuestras casas, escuchamos noticias contradictorias y todo eso crea un estrés que pasa de ser algo simplemente a nivel psicológico para comenzar a afectar nuestro espíritu. Y al empezar a afectar nuestro espíritu, las personas que tenemos nuestra confianza puesta en Dios, solamente lo hacemos a nivel mental, porque en nuestra vida en realidad estamos temblando y estamos angustiados y estamos igual o más preocupados que las personas que dicen no tener su confianza en Dios. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la que vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy lo que vamos a hablar no es solamente la parte de teorizar o de poner nombre o definir lo que es el temor en base a lo que está sucediendo, sino que vamos a buscar algunos consejos o algunas rutas que nosotros podemos seguir que nos pueden permitir combatir este efecto nocivo que se está dando a nivel colectivo, pero combatirlo igualmente a nivel personal. Y antes de comenzar con estas pequeñas recomendaciones, que son 5 o 6 recomendaciones las que te voy a dar, quizás un poco más, quiero decirte que lo opuesto al temor es lo que en hebreo se conoce como la palabra shalom. Shalom viene siendo lo contrario al estrés, lo contrario a la ansiedad, y esto es lo que Dios quiere darnos. Cuando el Señor Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, lo que Él estaba diciendo, yo les doy mi shalom, yo les doy lo contrario a lo que el mundo les da. Entonces, ¿cuál es la recomendación número 1 que yo te voy a dar para que podamos combatir el temor? Anota, si tienes dónde anotar. Información confiable.
Te lo repito. La primera recomendación que te doy es información confiable. ¿Qué significa esto? Al celular, por WhatsApp, te llegan. Mira, para combatir el coronavirus tienes que tomarte este té. O te dice, mira, no tomes este medicamento porque este medicamento va a producir en ti unas complicaciones impresionantes que te vas a morir no del coronavirus sino de otra cosa. O te cuentan, mira, fíjate que tal persona está enferma. O sale fulano hablando y dice, yo soy médico y este es mi número de colegiación. Y mis consejos son estos. Entonces, nosotros tenemos que entender de que en estos tiempos va a abundar la información falsa y va a abundar la información verdadera. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros tenemos que tener discernimiento. Discernimiento sobre qué información es real y qué información no es real. El discernimiento tiene como palabra sinónima la cordura, la prudencia, el buen juicio. En otras palabras, no debes dejarte llevar por tus emociones en base a lo que te digan las personas. Te lo repito. Una recomendación que te doy para combatir el temor es que no te dejes llevar por lo que te mandan por mensaje, por lo que publican en Facebook, ni siquiera por lo que dicen en las noticias. Mira, las noticias lo único que dicen de verdad, lo único verdadero en los noticieros y en los periódicos es la fecha. Nosotros tenemos que hacer la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Necesitamos investigar un poco, necesitamos conversar con algún familiar, algún amigo que sea médico, pero médico de profesión, no médico de esos que se hacen a sí mismos, sino alguien que realmente haya estudiado y que nos pueda dar información concreta, verdadera y fidedigna sobre qué es este virus y la manera en que debe combatirse. No nos dejemos llevar por lo que dicen, por lo que cuentan, por lo que allá dicen y que me contaron, porque eso va a traer un estrés innecesario y lo que va a provocar es mayor temor. En la palabra de Dios, el discernimiento se asimila al conocimiento, al poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Discernimiento implica una cuidadosa observación de lo que sucede a nuestro alrededor para llegar a comprender en lo posible la situación. Salmos 14, en el versículo 4, dice así. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a el Eterno no invocan? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos sabemos ya a estas alturas que el coronavirus no es tan grave como lo han sido otras pandemias que han habido en el mundo. ¿Qué es una pandemia? En palabras cortas, es una enfermedad que no solamente está circunscrita a un país o a un continente, sino que ya está en todos los continentes y que no se contagia solamente en el lugar donde se originó, sino que ya se contagia de persona en persona en los otros países donde ya se regó el virus. Entonces, han habido pandemias que han provocado una mortalidad, sin exagerarte, de 25 millones de personas, de 40 millones de personas. Esta pandemia se le llama pandemia no por la cantidad de muertos que están habiendo, sino por la insuficiencia que tienen los sistemas sanitarios de los países para hacer frente a las complicaciones graves que pueda traer este virus, que generalmente están relacionados con problemas pulmonares, y no por el número de muertos, que es una tragedia cada persona que muere. Es una tragedia personal, familiar, social, pero los muertos que están habiendo por esta pandemia no se acercan ni siquiera al número de muertos que hubo el año pasado en Estados Unidos solamente por gripe común. Murieron cerca de 40,000 personas. Entonces, cuando oímos pandemia, de inmediato
nos ponemos a temblar y creemos que es que se va a morir media población. Con el coronavirus no es lo que va a suceder. Sin embargo, hay el problema, como te decía, de los servicios en los hospitales que no se van a dar abasto y que por eso nos tienen encerrados para que el pico de contaminación, que se supone que son 15 días, pase para que luego comience a estabilizarse y comience a bajar. Pero el temor no solo no nos ayuda, sino que no nos permite tener una relación en nuestra casa donde podamos incluso disfrutarlo. Debemos entender que si bien todos somos susceptibles de contraer este coronavirus, en la medida que contemos con información clara, podremos tomar medidas preventivas. Y ese es mi primer consejo, información confiable. ¿Cuál es el segundo consejo que te puedo dar para bajar el nivel de estrés y de ansiedad? En la cuarentena, mantén la comunicación. Te lo repito, en esta cuarentena, mantén la comunicación. Estar en estado de aislamiento puede ser desesperante. Hay personas que se jalan los pelos. Hay personas que no aguantan a sus hijos. Hay personas que no aguantan al marido. Hay personas que no aguantan a la mujer. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde nos vamos a trabajar temprano y regresamos al final del día y cada quien hace sus propias cosas y no nos damos cuenta ni siquiera de lo que hacen y a veces nos conformamos con pasar tiempitos nada más con la gente que decimos amar. Entonces, mantener la comunicación en esta cuarentena, donde vamos a hacer hincapié en la familia, pero obviamente también tú debes mantener comunicación con la gente con la que no convives, por ejemplo, tus padres, en caso que no vivas con ellos, algunos amigos, algunas llamadas por teléfono, eso te va a mantener ayudar como a mantener la cordura. Pero indudablemente la oportunidad de oro que Dios nos está dando es para poder restablecer la comunicación con los miembros de mi familia. Mire, no sé qué tan fuerte puedo hacer el énfasis sobre este punto, pero nos urge restablecer y fortalecer la comunicación con los miembros de nuestra familia, que probablemente no hemos tenido en años. Como te comentaba al principio, a mí me dio risa un meme que decía que ¿qué voy a hacer en casa? Dice, me voy a terminar divorciando de este hombre o matando a mis hijos. Pero no deja de ver una realidad en esta broma. En medio de tanta distracción, en medio de tanta ocupación, hemos perdido el rumbo en muchos hogares. Mis amigos, hemos llegado al punto de ver a nuestros hijos como fuente de estrés. En lugar de ver a nuestros hijos como una fuente de regocijo, como una fuente para disfrutar, como la oportunidad de darnos a ellos para formarlos como personas de bien, vemos a los niños, a nuestros muchachos, como fuentes de estrés. Los vemos como un castigo. Yo conozco padres que les dan una tablet o un celular a sus hijos para que no los molesten. Los ponen al televisor todo el día para que no los molesten. Y no nos damos cuenta del daño que estamos causando en estos niños y el daño que estamos causando en nuestra relación. En medio de tanta distracción, hemos perdido el rumbo. Hemos llegado a ver incluso a nuestra pareja solamente como un proveedor o como una persona que pueda satisfacer mis necesidades más básicas, como comida, alguien que me cocina. Y vivimos nuestra vida desconectados y llegamos a la casa como que si fuera un hotel. Nos vamos bien temprano de la casa. Adiós mi amor, adiós mis niños. Y la actividad de la mañana de hacer comida y de arreglar me llena. Me voy a mi trabajo, me voy a mis actividades o me quedo en casa y digo, ay, qué descanso, que ya todo el mundo se fue. Y cuando vienen, vienen a ponerme patas arriba de la casa, acabo de ordenar y me desordenan. Y en vez de ser un motivo de alegría, es un motivo de estrés. Entonces, la pregunta ¿es esta vida, esta manera de vivir en mi casa,
por la que yo salgo a trabajar todos los días. El tener más dinero, el poderme comprar un carro, el poder darme el viaje que he soñado toda mi vida, el cambiar mi ropa, mi guardarropa. ¿Es en realidad por lo que trabajo tanto? ¿Es en realidad el propósito de una mujer que se quede en casa, el cocinar, el planchar, el tener todo arreglado, para después enojarme cuando lo desarreglan? Y yo no estoy hablando de que los miembros de la familia no deben ser considerados, pero yo creo que es una oportunidad para que pongamos en orden nuestras prioridades. ¿Qué es realmente lo que me importa? Lo que me importa es lo que se mira afuera, o lo que me importa es las relaciones que yo mantengo. ¿Qué es lo que a mí me alimenta? ¿Qué es lo que a mí me da identidad? Me da identidad las cosas materiales que me rodean. ¿Me da identidad mi apariencia física? ¿O me da identidad ese abrazo y ese amor que yo puedo compartir con mis hijos o con mi cónyuge? Ese momento que yo puedo pasar con mis padres. Ese momento que yo puedo pasar a solas con Dios. La excusa es: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra. Pero ahorita que estamos en casa, la excusa es que hay mucha bulla y que no me dejan en paz. Entonces yo creo que es un buen momento para que nosotros nos miremos un ratito al espejo y que miremos qué es lo que hay ahí y que valoremos qué es lo más preciado en nuestras vidas. Y es una clara oportunidad, con la ayuda de nuestro Padre, para corregir el rumbo de nuestra vida. Tercer consejo que te voy a dar en esta cuarentena para eliminar o para combatir el miedo. Cuida tu mente y cuida tu cuerpo. Cuida tu mente y cuida tu cuerpo. Comer bien, descansar y mantener tu mente estimulada es sumamente importante. ¿Cómo puedes mantener tu mente estimulada? No es quedarte 5 horas frente al televisor. Mantener tu mente estimulada es leer un buen libro, leer esa biografía que tienes pendiente de hace mucho tiempo. Puedes hacer rompecabezas, armar un rompecabezas que tal vez tienes guardado en lo más alto de tu closet por años. Puedes aprender a jugar sudoku, que hay gente que dice que es súper difícil, hay otros que piensan que no es tan difícil. Podrías empezar a jugar crucigramas. No es jugar solamente solitario en el celular, porque eso no solamente no te estimula, perdón, sino que incluso puede crear un vicio en tu vida. Puedes salir a tomar sol. Te recomiendo el sol como de las 7:30 de la mañana a 8 de la mañana, que mira, después de estar 10 minutos ahí, te aseguro que vas a empezar a sudar. Pero igual es uno de los tiempos más sanos para tomar sol. ¿Hace cuánto que no tomas sol? Andamos evitando el sol, andamos con aire acondicionado, andamos con sombría, andamos buscando la sombra y bueno, salgamos a tomar sol. Si no tienes un patio donde salir a tomar sol, acércate a la ventana donde pegue el sol de la mañana y agarra un poquito del sol, porque eso te va a dar vitaminas y te va a ayudar a fortalecerte. Puedes aprovechar para bañar al perro. Sí, ese perro que necesita que lo toques y que no le tocas porque hiede. Apenas lo toca y la mano te queda con un hedor terrible. Bañalo. Es una buena oportunidad y una terapia. Puedes aprovechar para arreglar todo lo que has tenido tirado por años esperando tener tiempo para arreglarlo. Ahorita es el tiempo para arreglarlo. En este contexto es muy importante señalar que las drogas y los estupefacientes, aunque pueden calmar momentáneamente la ansiedad en algunas personas, a mediano y a largo plazo es más el daño que van a causar. Entonces, si vas a salir al supermercado, mañana hay oportunidad de salir al supermercado, no corras y ve a buscar frutas, verduras, cocina nuevas cosas. Procura no ir a comprar alcohol porque eso es dañino, y procura no comprar tanta azúcar porque es más, te crea más necesidad que las mismas drogas. Cuarto consejo: explica la situación a niños y adultos mayores. Explica la situación que está pasando a tus niños
y a los adultos mayores. Y hazlo con un lenguaje sencillo y con mucho cariño. De esa manera vas a minimizar el estrés de la situación que ellos lo sienten. Los niños sienten cuando tú andas todo raro y los adultos mayores también, aunque a ti te parezca que no. Quinto consejo, y esta es una pregunta. ¿Qué hago? ¿Veo o no veo noticias? Pregunta. ¿Veo o no veo noticias? Esa es la pregunta del millón. Pero yo creo que la respuesta está en ti. Si tú notas que ver las noticias te causa angustia, es preferible que le bajes. Si pasas todo el tiempo viendo noticias, todo el día viendo noticias, y eso te genera ansiedad, bájale el tiempo que le dedicas a eso. ¿Es bueno estar informado? Por supuesto que sí. De hecho, tienes que estar informado. Pero estar informado no significa estar pegado al televisor todo el día, ni estar pegado a las noticias y al radio todo el día. Con que te informes 1 o 2 veces, puede ser en la mañana o puede ser en la tarde, es suficiente. Pero no pases todo el día viendo videos o información relacionada con el tema. Eso te va a saturar y eso, en vez de ayudarte a combatir el temor y a tener paz, lo que va a hacer es lo contrario. Sexto consejo es: sé amable y empático. Sé amable y empático. ¿Qué quiere decir esto? Además de seguir las recomendaciones de higiene, como el lavado de manos, el saludo a distancia, toser, estornudar en el codo, etc., podemos aprovechar para volver a ser amables, para volver a tener empatía, para mantener la paz mental en la casa primeramente. Porque miren, hay gente que el encierro los pone como que si fueran algún tipo de fieras enjauladas. Se levantan amargados, siguen amargados y se acuestan amargados. Lo peor que podemos hacer es decir: es que yo soy así, aguántense. Si estamos en un espacio reducido y tenemos que estar ahí, mi consejo más sano es: compongámonos. Te lo vuelvo a decir. Si te toca obligadamente estar con personas en las que tienes que comenzar a restaurar o a mejorar tu comunicación, lo que menos conviene es que pierdas la cabeza. O que te pongas histérico, o que te pongas a regañar a los niños, o que quieras que los niños estén callados, que no hablen, porque si hablan, el señor se pone histérico o la mujer se pone histérica. Hay que ser congruentes. No puedes tener a los niños encerrados. No puedes ponerle un bozal al perro para que no ladre. O sea, tenemos que acomodarnos, tenemos que ser tolerantes. Tenemos que ser tolerantes. Te lo repito una vez más, tenemos que ser tolerantes. Báñate. No porque estés en tu casa te quedes sin bañarte. Porque mira, el humor que uno echa cuando uno no se baña, y ahorita con estos calores que se están poniendo, y estar en un lugar encerrado, no hombre, nadie te va a aguantar, ni siquiera tú. Entonces seamos amables, bañémonos, hagamos algo para que el ambiente esté mejor y no estemos ahí queriendo que nos atiendan como que si fuéramos el rey, como que si fuéramos la reina, sino que busquemos la manera de que no perdamos la dulzura de carácter. ¿Ok? No perdamos la dulzura de carácter. Y el último consejo que te voy a dar, no porque sea el menos importante, sino porque creo que aquí es donde nos vamos a detener un poco más, es que vamos a usar la técnica bíblica de manejo de estrés. Vamos a usar la técnica bíblica de manejo del miedo. Y eso lo vamos a encontrar en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 26. Si tienes la Biblia en mano, y si no, yo te lo voy a leer. Isaías capítulo 26, versículos 3 al 4, que dicen así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Hashem perpetuamente,
porque en el eterno, en el Señor eterno, está la fortaleza de los siglos. Te lo leo de nuevo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Hashem perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Hay una versión que lo dice un poco diferente, que te la voy a leer. El pensamiento apoyado en ti Dios, tú cuidarás para shalom, tú cuidarás para paz. Para paz, porque en ti confía. Confíen en el eterno eternamente, porque en el eterno, sempiterno, es peña de resguardo del universo. ¡Wow! Él es peña de resguardo del universo. Nuestro Dios no está sentado comiéndose las uñas y viendo lo que está sucediendo en la tierra y diciendo, híjole, qué relajo. No, Él es el que resguarda el universo. Pero Él también es un Dios de amor, es un Dios de paz, pero también es un Dios de juicio. Y sea que Él lo haya traído o que Él lo haya permitido, como ya hablamos, esto es parte de un juicio de Dios sobre nosotros. Pero, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para combatir el temor emocional y el temor espiritual? Debemos aplicar lo que dice Isaías 26, 3 al 4. La total confianza que los que amamos a Dios debe manifestarse ahora. La total confianza de los que amamos a Dios es ahora que debe manifestarse, para este tiempo. Confiar en nuestro Dios no es un asunto de si vamos a pasar tormentas o no vamos a pasar tormentas. Confiar en Dios no es un asunto de si va a llover en mi casa o no va a llover en mi casa. Confiar en Dios es un asunto de que a pesar de la tormenta, a pesar del huracán, a pesar de la cuarentena, a pesar de la enfermedad, a pesar de la amenaza, a pesar de cualquier cosa, yo sigo teniendo puesta mi confianza en Él. Y cuando yo tengo puesta mi confianza en Él, entonces el shalom de Dios, la paz de Dios viene a mi vida y contrarresta el temor que las noticias, que los gobiernos, que los mensajitos, que las redes sociales traen a mi vida. Vamos a pasar tormentas y huracanes y no tiene nada que ver con que estemos o no estemos en santidad. Las vamos a pasar y eso el Señor lo estableció claramente y yo te lo quiero leer en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, nuestro Mesías Yeshua, nuestro Mesías Jesucristo, dijo así. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente, o sea que construyó bien su casa. Y dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Hasta ahí vamos a dejarlo. Y después dice en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Y oye, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. O sea que tanto para el hombre que edifica sobre la roca, y edificar sobre la roca, ¿qué es? Oír la palabra y ponerla por obra. En contraposición con el hombre insensato que edifica sobre la arena, que el hombre que edifica sobre la arena, ¿quién es? El que oye la palabra, pero no la pone por obra. A los dos, dice que descendió lluvia, tormenta. Dice que vinieron ríos impetuosos. Dice que soplaron vientos huracanados y golpearon con ímpetu aquella casa.
Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el que oye y pone por obra la palabra de Dios y edifica sobre la roca, dice que su casa no cayó. En cambio, el hombre insensato que oye la palabra y no la pone por obra, que le vino exactamente lo mismo, dice que la casa cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí el tema no es si a los cristianos, si a los creyentes, si a las personas que tenemos nuestra fe puesta en el Dios de Israel, o sea, las personas que vivimos nuestra vida independientes de Él y que, o las personas que no creen en Él o que se burlan de Él, no se trata si son dos grupos separados y que solo a los que no creen en Él y a los que se burlan de Él, solo sobre ellos va a venir el coronavirus y sobre nosotros no, porque nosotros estamos cubiertos. No, va a venir igual sobre ambos grupos. La diferencia es que la tormenta, el ímpetu, el ataque, el destrozo va a ser un resultado para un grupo y un resultado para el otro. Incluso si ambos morimos. Si yo teniendo puesta mi confianza en el Señor, me enfermo de esto o de otra cosa, y una persona que se burla de Dios, que hace memes contra Dios y se enferma de algo igual que yo y nos morimos ambos, el resultado va a ser diferente porque yo he sido rescatada y el precio por mi maldad fue pagado y yo sé que yo voy a tener vida eterna y que yo voy a estar delante de Dios y que Él como juez va a evaluar mi vida, no en base a mis hechos, no en base a mis méritos, sino en base a la justicia que Jesucristo realizó, que Él pagó por mí. Yo voy a ser declarada no culpable, no porque me haya portado bien, sino porque mi castigo fue sobre Jesús. Y la persona que se burla de Dios, que no cree en Dios, igual va a estar delante de Dios, igualito que yo. Y la diferencia va a ser que tampoco a él lo van a evaluar por lo que hizo o por lo que no hizo, sino si su castigo fue pagado ya por alguien, si alguien pagó ya por ese castigo para él ser declarado no culpable. Pero si esa persona nunca puso su confianza en que Jesucristo pagó lo que él debía pagar, entonces él no va a tener manera de justificarse delante de Dios. Y yo iría con mi fe puesta en Jesús a tener una vida en el mundo venidero viviendo al lado del Padre, y la otra persona iría a una muerte eterna separado del Padre. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre el temor? ¿Quién debe ser nuestro temor? ¿Las enfermedades? ¿Las circunstancias? ¿Los problemas? Dice el libro de Isaías en el capítulo 8, en el versículo 13. Al Eterno de los ejércitos, Hashem, a Él santificar. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Temor siempre vamos a tener, miedo siempre vamos a tener. Y el miedo, cuando es en situaciones pequeñas para salvar nuestra vida, es bueno. Pero el temor que debe permanecer en nosotros no es el temor que nos enferma, no es el temor que nos produce insomnio, no es el temor que nos quita la vida o que no nos permite disfrutar la vida, sino que el temor que nosotros debemos tener es el temor de Dios, el temor del Eterno, el temor no el que paraliza, sino el temor que nos hace pensarlo dos veces antes de tomar una decisión. El temor que nos hace pensar en nuestro Dios, en que Él nos está viendo y que nosotros vamos a estar un día delante de Él para saber que la decisión que tenemos que tomar debe ser la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? La decisión que está alineada con la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo entiendo que voluntad es sinónimo de deseo. Entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios son las palabras que Jesús nos habló en la palabra. Son las palabras que nuestro Padre ha dejado para nosotros en la Biblia, donde nos dice, mira, cuídate, mira, no tengas temor de la peste destructora, mire,
come alimentos sanos. Mira, no tengas odio en tu corazón. Mira, perdona. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos tener una vida que le agrade a Él. Y cuando nosotros vivimos esa vida que le agrada a Él, nosotros podemos saber que el temor de Él es para bien y no para mal. En medio de las tormentas y en medio de los huracanes, Dios quiere que nos mantengamos firmes. Dios no quiere que nos escondamos detrás de las peñas, detrás de las rocas. Dios no quiere que nos escondamos debajo de la cama, ni que tampoco busquemos en hombres nuestra fortaleza, sino que la busquemos en Él. Dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en nuestro Adón, en nuestro Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este coronavirus y todos otros virus, sí, se pueden comprobar científicamente y se pueden ver debajo de un microscopio y se pueden estudiar. Pero también hay un componente espiritual que no podemos negar. De hecho, me llama mucho la atención, y quizás lo estudiemos en otro día, que este coronavirus, como te comentaba, cuando lo ves en el microscopio, tiene la forma como de un halo, como de una corona. Y en el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando el juicio viene sobre toda la tierra y se habla del sonido de la quinta trompeta, dice que parte de los seres que salen del abismo son seres que tienen una corona. Entonces, hay una similitud, hay algo espiritual detrás de este virus, definitivamente. Pero no es solamente orando que lo vamos a combatir, sino también tomando las medidas básicas que los médicos y los profesionales nos dicen que debemos tomar. Siguiendo con la lectura de Efesios, dice en el versículo 13, el mismo capítulo 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, ahorita estamos en el día malo. Es parte del día malo lo que estamos viviendo, de la temporada mala. Probablemente esto del coronavirus, en lugar de ponerse mejor, se vaya a poner peor. No sé. Pero la palabra nos llama a mantenernos firmes y nos dice que esto va a acabar. Esto que está pasando ahorita va a terminar. Esta situación, este pánico, estas restricciones van a terminar. Pero eso no quiere decir que no vayan a volver a suceder. Porque también, si tú ves en el capítulo 13 de Apocalipsis, vas a ver que usando el temor, el que va a venir a gobernar y va a querer llamarse a sí mismo Cristo, pero va a ser el anticristo o el antimesías, va a usar el temor para obligar a que la gente se ponga su sello, donde esté su nombre, en la frente o en la mano derecha. Y que si esas personas no lo hacen, no van a poder comprar, no van a poder comprar comida, no van a poder comprar combustible, no van a poder pagar nada. Y ahí sí que va a ser con temor. Entonces todas estas cosas creo yo que son figuras y son sombras de cosas que están por venir y que están profetizadas en la palabra de Dios. Todo esto está profetizado en la palabra de Dios. Y nosotros somos insensatos cuando nosotros queremos vivir separados de lo que dice la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, solamente son síntomas, solamente son dolores de parto. Una vez de que viene el dolor de parto a una mujer, uno no puede decir, voy a cerrar las piernas y no voy a parir al hijo. No, vienen los dolores y cada vez son más fuertes, cada vez son más fuertes, hasta que nace a la luz algo nuevo. Nosotros no estamos esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, por los méritos de Él, no por los nuestros, por su misericordia, no por nuestra justicia. Y estamos esperando ese mundo venidero, ese milenio, ese tiempo donde Él va a gobernar. Y yo quiero estar en ese tiempo y yo lo voy a esperar.
Este mundo no se va a destruir, no va a venir un meteorito y va a destruir la tierra. Esos son temores infundados. No van a venir los extraterrestres y van a traer sus naves espaciales y van a destruir la tierra y todas las ciudades. Eso no va a suceder. La Biblia dice lo que va a suceder, y lo que va a suceder es el juicio de Dios, que Él asimila a un parto. Y el parto es doloroso, pero el parto es para vida. El parto no es para destrucción. El juicio que Dios trae sobre la tierra es para vida. Y Él nos está dando oportunidad de que nosotros podamos volvernos a Él. Nos está dando oportunidad de que miremos todas estas cosas y nos demos cuenta de que esto no es nada comparado cuando Él desate su ira para traer después el mundo venidero, el tiempo venidero, la tierra nueva y el cielo nuevo. Para finalizar, quiero leer contigo o para ti el Salmo 91 como una oración que todos la conocemos, pero que es muy propicio a este tiempo. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Hashem, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno. No temerás de saeta que huele de día. No temerás de peste, de ninguna peste, de ningún virus que ande en la oscuridad o en el supermercado o en la escuela o en la universidad. Ni mortandad que en medio del día destruya, no la temerás, porque tu temor es el eterno. Podrán caer a tu lado 1000 o 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero si llega, pues bendito sea Dios, porque más rápido lo voy a ver. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque tú hoy pondrás en el eterno tu esperanza. Pondrás en Adonai tu esperanza. Yo decido poner hoy en el Dios eterno mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me va a sobrevenir mal, ni plaga tocará mi morada, y aun si viene, mi casa no se va a derrumbar, porque yo sé en quién he puesto mi esperanza. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, sea Él nuestro temor, sea Él nuestro temblor, y no permitamos que el temor nos paralice, sino que hagamos lo que tenemos que hacer. Informémonos. Te recuerdo las recomendaciones: busca información confiable, mantén la comunicación, sobre todo con la gente en tu casa, cuida tu mente, tu cuerpo, haz un poco de ejercicio, explica la situación a tus niños y a tus adultos mayores con un lenguaje sencillo, con mucho cariño. Decide ver menos noticias si eso te afecta. Sé amable en tu casa, sé gentil, educado, y usa la técnica bíblica del manejo de estrés, que dice que Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Así que te bendigo y declaro sobre tu vida el shalom de Dios, y declaro sobre tu vida que la bondad y la misericordia de Él te van a seguir todos los días, y que tú no temerás, porque aún la muerte ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y que Dios bendiga a Honduras.